Hola a todos mis queridos necos, soy Neo y aquí os traigo un nuevo vídeo. Bueno, disculpadme por los personajes que veis ahí correteando y el avatar en 3D. Esto es porque lo hice parte en Twitch. Luego pensé que sería bueno sacar un speed paint de esto. Así que para que no se me quedase un poco corto, para que vieseis todo el procedimiento, decidí sacar esto, aunque se viese los hermosos personajes dando vueltas y yo hablando mientras que el avatar se movía. Entonces perdóname por eso, pero bueno. Solo voy a decir que estoy en Twitch de viernes a domingo, sobre las 6 horas española. Y bueno, podéis pasaros y estar un rato conmigo. Y bueno, ahí hacemos en vez en cuando, estamos hablando. Los domingos a veces hablo con vosotros por chat de voz. Y bueno, esta vez no sabía qué dibujar, sinceramente, y por el chat me dijeron, de dibujar, no me acuerdo qué personaje, y luego el hermoso de Adri Pica, que estáis todo el rato viendo por ahí a un Pichu corriendo, me dio la idea de hacer a Ako, y dije, oye, ¿por qué no? Así practico anatomía humana, porque yo dibujando personajes humanos, ya sabéis, que no se me da bien. Bueno, resulta que en un principio quería hacerlo estilo chibi, pero al final terminó siendo un estilo más de Animal Crossing por las manos. Ay, las hermosas manos que nunca salen. Bueno, la verdad es que quería cambiar eso de las manos, ponerle algo más tipo adecuado para el dibujo, unas manos sencillas, pequeñas y tal. Pero al final lo estuve pensando y yo dije, no, lo dejo tal y como está y le hago una versión en Animal Crossing a este personaje. Y bueno, como veis ahí estuve intentando hacer unas manos, no me gustaba la posición de las manos como estaba hecha, entonces lo cambié por un círculo. Bueno, un círculo con un dedito. Y bueno, ahí es, vale, eso de ahí, de la cintura. No me salía ese cinturón, lo digo en serio. No entendía qué me pasaba. No me salía el cinturón y como resultado final, perdonadme, el resultado más extraño que me ha salido, pero bueno, ahí seguía aún con el boceto. La verdad me entretuve bastante cuando estaba haciendo el directo, que había, porque ahora está en speed, pero si no, hay muchas partes en las cuales no estaba dibujando y estaba hablando y era como que me entretenéis, pero bueno, se os quiere. Y bueno, yo tengo un problema con las personas, y es que no sé dibujar zapatos y tampoco sé dibujar manos, entonces esto era un enfrentamiento doble, dibujar zapatos y manos que me salían decentes. Y al final, bueno, el zapato, bueno, las botas, punta de bruja, me salieron perfectas. Me gustaron cómo me quedaron. Ahí estuve ajustando el brazo porque no me estaba gustando cómo quedaba. No entendía qué le faltaba a eso hasta que me di cuenta de que lo que es la manga del final era un poquito más anchita de lo que lo había dibujado, y luego veréis que eso lo retoco, porque no me gustaba, lo edito un pelín para que se note la manga del final más ancha. Como veis en el boceto le había puesto la varita ahí a un lado, pero veréis un pequeño error que he tenido, y es que al final no se la he puesto en el delineado. Eso ha sido fallo mío porque no me acordaba. Tenía tantas líneas, como estáis viendo, que ya me estaba mareando. Había demasiadas cosas. Bueno, no pasa nada que no esté la varita. ¿Me perdonáis? ¿Me perdonáis ese pequeño error mío? ¿Sí? Vale, gracias. Sé que no estoy diciendo estas cosas acorde a lo que estáis viendo,
así que perdóname. Intentaba ahí hacer, como veis, la varita esta, que nunca me acuerdo del nombre. Seguramente tendréis una imagen en la pantalla de esa varita. Y como veía que no me iba a salir, me dije, mira, lo dejo tal y como está. Cogí la otra mano que me salió bien y la puse intercambiando la otra. Y bueno, ya empecé aquí con el delineado. Veréis que en un momento dado decido quitar el avatar, no sé por qué, o al menos eso creo, si no me equivoco. No me acuerdo, la verdad, creo que en un momento dado quito el avatar de 13, no sé por qué. Y si no, pues nada. No os preocupéis que pronto veréis que ya no están y podréis ver a completo todo. Bueno, como veis ya estoy delineando y tal. Me quedo muchas veces parando, riéndome mientras abro y tal. Y perdonadme por eso, porque tampoco tenía pensado subir esto como vídeo. Y bueno, ves, ahí ya termina, porque creo que ya voy a terminar el stream. Y bueno, me volví a pasar el delineado. Perdonadme que haya cosas ya delineadas, pero es que al terminar el stream estuve delineando un poco. Veréis que hay dos archivos abiertos. Veréis, me pasó algo muy gracioso, que es que no me acordaba que tenía el archivo abierto, ¿vale? Y yo cambié el nombre del archivo porque a mí me gusta cambiarlo, porque luego cuando tengo el dibujo por terminar o ya terminado, hay veces que le cambio el nombre al archivo. ¿Qué pasa? Que no me acordaba, lo tenía abierto. Cené y dejé el archivo abierto, yo pensando que lo había quitado. Le cambié el nombre y lo volví a abrir. Y me di cuenta poco después de que tenía dos archivos abiertos del mismo dibujo. Uno con el boceto y pocas partes delineadas, y el otro que estabais viendo que ya lo estaba delineando. Bueno, tuve que quitarlo. Eso no lo veréis porque paré un momento la grabación y lo quité. Pero bueno, ahí estaba ya haciendo las botas. Esas hermosas botas. Y bueno, los ojos no me convencieron de todo. Quizás porque no me gusta hacer pestañas. No sé exactamente el motivo, pero no me gustaban los ojos. Quizás sea yo, ¿vale? Recordad que apenas dibujo personas. Así que a lo mejor soy yo y ha quedado decente. Bueno, el cinturón, estáis viendo qué mal queda. No sé hacerlo. Ahí estuve mirando a ver cómo le quedaba mejor el ojo, acercando y alejando. Y bueno, la verdad, voy a ser sincera, ha sido bastante entretenido dibujar a este personaje en versión Animal Crossing. Fue entretenido, la verdad. No me esperaba entretenerme tanto dibujando a una persona, porque es algo que entre el pelo, entre manos y entre piernas, pies y todo eso acabo muriendo. A ver, me gusta hacer el pelo de los personajes, aunque no sea muy buena dibujando pelo, pero bueno. Pero yo creo que esta vez sí que me quedó decente, más que en otras veces. Y las manos, bueno, como he dicho, parecen de Animal Crossing, así que lo dejé así y bueno. Ahí ya empecé a darle un poco de señalar cuál iba a ser el color. En un principio no iba a coger ciertas partes porque iban de un color rosa, así oscurillo, no sé, un rosa grisáceo. Era bastante tirando a gris. Y dije, bueno, voy a colorarlo todo del primer color y luego con otra capa le pongo el segundo color, que era ese rosa. Y al final no quedó tan mal, la verdad. Empecé a darle una primera base de sombreado. Y quería hacer una cosa más o menos como hice en un dibujo que ya he subido a mis redes, por si queréis verlas. Recordad que tenéis en la descripción mis redes sociales para poder ver los dibujos. Y quería darle un segundo sombreado un poquito más oscuro y con el aerógrafo. La verdad no sé si lo conseguí,
no sé si conseguí lo que quería, pero espero que sí. Vosotros ya me diréis si se ve bien o no con el resultado final. Y bueno, iba dando un poco de sombreado donde creía, por tipo donde más o menos estaba pensando donde venía la luz, aunque no sea la gran cosa. Perdonadme, sigo sin saber sombrear bien. Ahí ya iba utilizando también la goma de borrar para algunos sitios hacerle un poquito como de menos sombreado, tal. Y bueno, empecé a darle un pelín de iluminación. Luego de eso decidí modificar un poco la bota porque sentía que una de las botas estaba mal hecha. No llegaba a ser muy... no sé, lo veía extraño, así que lo edité. Y seguí con el resto, que era hacerlo de un color rosa más fuerte. Y como veis en la imagen, como lo que tiene en el gorro no se le veía, claro, yo no me acordaba de qué color era la cinta, entonces tuve que ahí para detenerme un momento y buscar un momento por Google más imágenes de referencia. Cuando me di cuenta de que era el mismo color, fue en plan de no. Tuve que volver a hacerlo y no me arrepiento. Bueno, ahí ya empecé a seleccionar lo que iba a ir de amarillo, dorado. Bueno, no sé qué más decir. Solo voy a admitir que lo que más me gustó de hacer este dibujo fue el pelo. No sé, me gustó hacerle el sombreado, el brillo, no sé. Y también los ojos. Ya veréis el efecto que le intenté dar. Quería probar a hacer otro tipo de efecto en los ojos. Así que quise probar algo nuevo. Espero que para vuestro gusto haya quedado bien en ese sentido cuando lo veáis. Y bueno, yo la verdad, como no sé qué más comentar, os dejo con el resto del vídeo y nos vemos en otra. Adiós, mis queridos micos.